Y acá me la pasé. Le escucho. Esto, profe, ¿será que usted nos puede enviar esas diapositivas y la de la clase anterior? Es que no las tengo. Listo, tranquila, yo la subiré entonces allí al plato. Ok, mire, ya entonces, muy buenas Gracias. tardes, apreciados estudiantes de... muy buenas tardes. Ok, listo, tranquila. Mire, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Economía Colombiana de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a jueves 12 de noviembre del año 2020 y en la clase de hoy pues vamos a ver un tema que tiene que ver con el gasto público, lo que tiene que ver con la política fiscal. Allí pues ya tuvieron unas nociones la clase anterior o hace dos clases donde pues mostré parte de lo que era política monetaria que está a cargo del Banco de la República y pues el Banco de la República tiene unas herramientas, unos instrumentos con los cuales empezar ellos a emplear debido, en el caso, de acuerdo a cómo se encuentre la economía en ese momento. Y el gobierno central, lo que pues, está en poder ahorita del presidente Iván Duque, tiene lo que tiene que es la política fiscal. Y el entorno de la política fiscal ya se van a empezar a manejar lo que es el tema de los impuestos y lo que es el tema del gasto público. ¿Creen que son importantes los impuestos en una economía, por lo menos como la colombiana, o puede ser mejor que no hayan tantos impuestos? ¿Qué opinan ustedes al momento con respecto a ello? A ver. A ver, Profe, jóvenes, pues yo creo ¿qué opinan que, en torno a los impuestos? profe, Sí, pues sí, le yo escucho, creería que Jordi. que el cobro de los impuestos en el país, pues de cierta forma es buena, siempre y cuando pues ese dinero en verdad sea para el uso, o sea, del gasto público del mismo país, como lo es para arreglar las carreteras y todo eso, siempre y cuando ese dinero sea propio para la inversión del país, yo creo que es bueno, pero como lastimosamente aquí la mayoría de esa plata no se va para eso, sino para los bolsillos de los mismos gobernantes. Ok, Jordi. Entonces, allí ustedes pudieron apreciar, es pues una apreciación que no solo tiene Jordi, sino es una percepción que es casi que generalizada en torno pues, a los ciudadanos que estamos acá pues, viviendo en Colombia. Y pues esa situación que pasa acá en Colombia también pasará en otras economías. Acá no es la única parte donde se percibe ello. Pues entonces, el gasto público pues, se divide en dos grandes ramas, lo que son los impuestos y lo que son los gastos públicos. Tanto el gobierno central como las entidades territoriales, que lo que son departamentos, municipios y distritos, requieren de contar con unos ingresos. Y esos ingresos en su mayoría provienen por el tema de los impuestos. Hay impuestos de orden nacional, hay impuestos de orden departamental y hay impuestos de orden municipal. Estos impuestos, el recaudo de ellos o los ingresos que se van a provenir van a ser en medida a cubrir aquellas necesidades y aquellas necesidades acá por lo menos los gobernantes, bueno, cuando son elegidos y pues ellos nos muestran un plan de gobierno que cuando ya son elegidos se tienen que convertir en un plan de desarrollo en ese cuatrenio, qué es lo que ellos se comprometieron a hacer. Y si no van a tener pues unos ingresos, pues va a ser imposible que esta situación o que ellos lo que prometieron en campaña se vaya a poder realizar. Claro, pues las personas tienen que votar por unos planes de gobierno. Pues si usted vota por un plan de gobierno en el que les está mencionando cosas distintas, ya después no hay que llegar y quejarse o quizás solicitar una revocatoria con una recolección de firmas, acudir a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que las avalen. Ya con ello, pues los impuestos son importantes. A raíz de la Constitución de 1991, la cantidad de recaudo en Colombia ha ido mejorando, pero aún así el porcentaje en torno o el comparativo con otras economías viene siendo inferior. Pues hay otras que pues tienen un mayor recaudo y por ello han obtenido
un mejor desarrollo. Y hay unos grandes, pues, bueno, economistas que mencionan que pues en Colombia debe subirse un poco lo que tiene que ver con ese recaudo, por cuanto pues en caso en que estamos allí, pues no van a contar con estos recursos para poder suplir estas necesidades que se tienen. Hay impuestos de orden nacional, lo que se conoce como el IVA prácticamente, hay impuestos de orden departamental. En estos de orden departamental conocemos lo que son lo del tabaco, lo que pues la cerveza, pues aquí ya en Norte Santander no tenemos la empresa licorera, la que producía el aguardiente extra y el ron Cúcuta y otros productos allí, pero el licor que se consume en Norte de Santander, que pues no se produce en Norte de Santander, pero que al llegar acá a Norte de Santander a producirse, lo que se produzca acá en Norte, perdón, lo que se consume en Norte de Santander, tiene que quedar como ese impuesto, esos recursos tienen que quedar acá en Norte de Santander. Así lo produzca Santander, lo produzca Antioquia, lo produzca Caldas con la licorera del Caldas, cualquier tipo de licor que sea pues aguardiente, pues cerveza y todo lo demás, es un consumo que ese impuesto es de orden departamental. Y hay los impuestos municipales, el más importante pues es el predial para aquellos que tienen pues viviendas, apartamentos, casas, locales, bodegas, algún bien inmueble, tienen que pagar producto de ello un impuesto de orden departamental. Aquí vemos la imagen de un señor que se llama Benjamin Franklin y él dice, no es nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. Es decir, pues, es algo que pues no se puede pues, vivir en una economía sin que existan lo que son los impuestos. No sé de qué manera se pueda sostener, pero de una u otra forma es algo que es seguro que se deben cobrar para que estas pues, entes territoriales o la nación como tal puedan tener unos recursos que con esos recursos puedan satisfacer las necesidades. Aquí, por lo menos en esta definición básica, nos dice que no solo se refieren a que son los impuestos, también esto, hay que mirar lo que son los gastos públicos, que son las compras y bienes y servicios por parte del Estado. Hay también los resultados de la participación que tiene el Estado en mercados de capitales y deuda, pues ellos tienen unos pues, recursos y empiezan a mirar de qué manera pues, pueden obtener unos mejores rendimientos y también la producción por intermedio de empresas públicas y sociedades de economía mixta. En las sociedades de economía mixta hay que no son empresas totalmente ni públicas, ni son empresas totalmente privadas, sino que tienen que tener una participación de ambos. En ese momento no recuerdo muy bien la participación, pero sí debe existir una participación entre ambas. Continuamos acá, pues acá ya empiezan a hablar qué es lo que tiene que cumplir el Estado, cómo está compuesto el sector público. En esa parte no me voy como a enfocar tanto. Aquí vemos cómo está el sector público consolidado, en Banco Central, el sector financiero, en el no financiero. Continúo, acá en esta parte podemos ver esto donde dice la administración pública o gobierno local, que dentro del sector público no financiero aparece algo que se llama administración pública o gobierno general. Ese está en verde y de acuerdo con esta clasificación encontramos esta que está acá, que está la administración central, que es lo que conocemos como la presidencia de la República y los ministerios, la administración descentralizada, pues lo que tiene que ver con los departamentos y los municipios, y entidades de seguridad social. Allí está como esta clasificación del gobierno general. Esto pues con el fin de decir lo siguiente, pues hay que pues, tener en cuenta primero cómo está estructurado nuestro el Estado en Colombia y pues ya conocemos que pues, se encuentra descentralizado en departamentos, en municipios y cada uno de ellos tienen diferentes impuestos que tienen que cobrar, tienen que llegar y sostenerse y una de las formas es a través de los impuestos. Pero allí, en torno a lo que tiene que ver con el gasto público, pues ya dijimos que tienen que existir las dos posturas y es en lo que tiene que ver con lo que son los impuestos y lo que son los gastos. Aquí, pues seguimos con el balance fiscal, es lo que estamos mirando hasta el momento, pero venimos en este momento y es lo que tiene que ver con estos conceptos que están acá. ¿Qué va a pasar acá? Pues ya volvimos a decir que existen las dos posturas que son impuestos y lo que es gasto público. Entonces, impuestos y gasto público. De acuerdo a la situación que la economía se encuentre, hay momentos como el que está viviendo ahorita el país a raíz de la pandemia, que
deben optarse por hacer lo que se conoce como una política fiscal expansiva. Y en ella la política fiscal expansiva, ¿en qué consistirá? En incrementar el gasto público y o disminuir, pongámoslo acá hacia abajo, lo que son los impuestos. ¿Con qué se busca esto? Con el fin de necesitamos reactivar lo que es nuestra economía, que estuvo paralizada por cuanto las actividades productivas tuvieron que pues, no ejercerlas a raíz que se pidieron un confinamiento y una cuarentena. Por lo tanto, pues ahorita las empresas necesitan volver a su vida productiva y varias de esas empresas se fueron a la quiebra, desaparecieron después de estar muchas de ellas durante largos periodos de tiempo. No pudieron sostenerse, fueron varios meses que estuvieron cerrados y por ello el gobierno, pues, a través de la política fiscal expansiva, lo que se busca es porque se pueden tomar las dos o se puede tomar alguna de ellas, o incrementar el gasto público, ya lo hará pues a través de lo que tiene que hacer con todas esas obras de pues, construcción de hospitales, de carreteras, de escuelas, de universidades, todo lo que tiene que ver con la parte pública, son inversiones que el Estado empieza a realizar y con ellos pues también se van a generar una serie de empleos y al tener esta serie de empleos pues lo que se buscan es que tengan unos ingresos los individuos y las familias y con ello reactivar lo que es el consumo y dinamizar la economía. Y el otro componente es el de los impuestos. Y el de los impuestos, en estas épocas de recesión se busca que esos impuestos empiecen a disminuir. Los impuestos es un componente y al disminuir esos impuestos, ¿qué va a pasar? Aquellas personas o empresas van a contar con un mayor efectivo, van a contar con mayor dinero y con ello pues ir destinado lo que son esas empresas pues quizás a su etapa productiva y lo que son los individuos a lo que es el consumo. Si a nosotros nos dicen, bueno, ahorita viene lo que es el día sin IVA, que pues el objetivo de este día sin IVA es que las personas se vean beneficiadas en la compra de un descuento que le van a hacer. Eso es lo que se busca. En la realidad puede que ocurra otra cosa y es la percepción que también que existen, que las empresas se aprovechan de ello y empiezan a incrementar lo que son los precios para después llegar y decir que efectivamente disminuyeron pues lo que fue el IVA y cuando resultó pues no ser cierto y seguir vendiendo al mismo precio. Eso no es lo que se busca, son cosas que pues, no deberían ser así, pero pues a través pues, de las diferentes redes sociales las personas muestran su inconformismo con relación a los 2 días sin IVA que hubo anteriormente. Allí, cuando pues hay una reducción de los impuestos, las personas se van a beneficiar por cuanto van a tener mayores ingresos, o bueno, van a contar con esos ingresos, no van a tener que pagar esta parte o se la van a destinar en el pago de impuestos y la van a poder emplear para otras ocasiones, entre las que la más importante y dada pues, la situación económica del país, el consumo es muy poco, pues consideraría que se destine a lo que tiene que ver con el ahorro. Allí, por eso entonces son importantes estas dos situaciones, pero ¿qué va a pasar? En las políticas fiscales expansionistas o expansivas, en las que se esté incrementando el gasto público y se esté disminuyendo o se esté disminuyendo los impuestos, se pueden que sean las dos situaciones, ¿qué se va a presentar a futuro? Un déficit. ¿Y ese déficit por qué va a ser? Porque es que el gobierno tiene que sacar primero dinero para invertir en gasto público y lo otro va a dejar de recibir dinero producto del cobro de impuestos. Allí entonces en este balance es lo que se conoce como déficit fiscal y es cuando pues, los gastos empiezan a superar los ingresos. Allí vemos el gasto público, supera el ingreso porque se incrementa el gasto público y lo segundo, pues se van a disminuir los impuestos. Son dos medidas, ya lo dije, pero pues en esto es lo que se presenta como un déficit fiscal. Ahora, ¿qué es lo que se vendría presentando como un superávit fiscal? Cuando ocurre totalmente lo contrario y es cuando los ingresos superan a los gastos. Estas ya son medidas de políticas fiscales contraccionistas. Y en ella lo que se buscan es, bueno, de acuerdo, ya no es la época en que estamos viviendo ahorita
de pues, una época de recesión mundial, o sea, en Colombia se vio perjudicada, salvo China, por allí es el país que logró, pues donde nació este virus, logró de esto rápidamente controlarlo y ven en el Producto Interno Bruto, según las cifras de estos días, que pues viene siendo un Producto Interno Bruto positivo. Colombia, pues sí, ya infortunadamente, como cualquiera de los otros países, en su mayoría del mundo, están presentando resultados negativos en torno a su producto. Se puede decir Producto Interno Bruto o se puede decir producto nomás. Si en una lectura producto, es Producto Interno Bruto. En la política fiscal contraccionista o contractiva ocurre totalmente lo contrario, y es en los cuales el gasto público no se va a incrementar, sino se va a disminuir el gasto público. Ya hay situaciones diferentes en las que las economías empiezan a mostrar resultados. Y pues ya pues el gobierno vio que pues en su momento, por lo menos en esta época, tuvieron que incrementar el gasto público, pero ya pues la economía logró reactivarse y al lograr reactivarse ya no se hace sostenible tener ese gasto público pues elevado, pues darse cuenta que va a causar es un déficit y ese déficit tiene que llegar y sanearse. Y la manera de sanearse, ¿cuál es? Empezar a reducir el gasto público y también a través del incremento de lo que son los impuestos, motivo por el cual, o razón que veremos por ahí en el 2021, de pronto no al principio, sino de pronto ahí a mitad de año o 2022, que empiecen lo que son las reformas tributarias para ver de qué manera empiezan a cobrar impuestos y empezar a sanear las decisiones que tuvieron que tomar en esta época en la que estamos viviendo. Entonces, allí lo que son las políticas fiscales contraccionistas o contractivas, lo que se hacen es disminuir el gasto público e incrementar los impuestos. Si ustedes recordarán, pues bueno, aquí ahorita más adelante tengo pues la gráfica. Cuando hablamos de política fiscal expansiva, ¿qué es lo que se busca finalmente? Al existir inversión en gasto público y disminución de impuestos, va a haber un mayor dinero en la economía. Pues habíamos visto las posiciones que tiene en torno al Banco de la República, acá lo estamos haciendo es de acuerdo a la política fiscal y eso va a conducir a que la demanda se vaya a reactivar, se vaya a desplazar lo que es a la derecha. Si tienen claro lo que fue por lo menos cuando vieron microeconomía, que cuando hay expansión, los desplazamientos de la curva de la demanda se va hacia la derecha. Macroeconomía, pues ya viene siendo lo que es demanda agregada, que viene siendo pues el consumo, la inversión y el gasto público y la diferencia entonces entre las exportaciones y las importaciones. Allí la demanda se va a trasladar a la derecha, producto que va a haber mayor dinero en la economía, va a haber mayor consumo por parte de las personas, el gasto público pues dijimos que se está incrementando allí, las empresas también van a tener dinero en torno a la reducción de los impuestos y con ello van también a incrementar lo que es su producción. Y eso va a conducir a que el Producto Interno Bruto del país vaya a crecer, pero pues vamos a vernos afectados también con lo que es con un incremento de la tasa de interés porque va a haber en mayor medida dinero circulando en la economía. La política fiscal contractiva pues es lo contrario, en los cuales pues ya dijimos que se disminuye el gasto público, se incrementan los impuestos, allí lo que hacemos es como frenar un poco lo que tiene que ver con el crecimiento, pero pues son posturas que se tienen que realizar de acuerdo a los ciclos económicos que hay en la economía, pues hay ciclos que son recesivos y hay ciclos económicos que son de auge, de recuperación, si ya tuvieran la posibilidad de ver lo que es un ciclo económico. ¿Y el balance fiscal qué es? Determina el monto de los préstamos que el sector público debe adquirir o en caso contrario, los excedentes que generan las operaciones del gobierno. Allí el gobierno pues, empieza pues, a través de ello y ve que se hace necesario para poder cubrir las necesidades y pues al no contar pues, con los recursos, pues bueno, primero viene con el incremento de los impuestos, también tendrá que buscar de qué manera, es cómo va a empezar a suplir esas necesidades y una de las formas es a través de lo que son los créditos y pues allí lo que le va a decir es con este balance de, bueno, si estamos presentando una situación en la que pues estamos presentando pérdidas, debemos mirar de qué manera vamos a recuperarnos y una de las opciones es a través de los préstamos que deben acudir o mirar entonces cuáles son las decisiones que tienen que tomarse en torno a la política
fiscal. Aquí viene pues una definición de lo que tiene que ver política fiscal, y lo que se hace es acudir a la Real Academia de la Lengua Española, en el que pues vamos a dividir estas palabras. Pues debo decirlo que pues este documento pues fue construido, pero pues no es hecho por mí, pues, no es de mi autoría, no puedo llegar, sino es de un texto que se llama Economía Colombiana, ya está la última edición, ese es de Mauricio Cárdenas Santamaría, y también pues él muestra unos videos interesantes allí en un canal de YouTube, pues él es ministro de Hacienda, ya lo había comentado las clases anteriores. ¿Qué nos van a encontrar? Pues en la Real Academia de la Lengua nos aparece una definición que la política es el arte o traza con que se conduce un asunto. Allí deben mirar qué es lo que se deben hacer, cómo es que se deben hacer, y por ende pues existen varios tipos de política. La política monetaria, qué es lo que se debe tratar en caso en que pues no exista el circulante de economía que debe existir en un país, y está el Banco de la República, que a través de la política monetaria busca es esto, ver cuál es el efectivo, el dinero circulando en la economía. Existe la política fiscal, que es la que en torno a la que estamos tratando, y existen otras políticas, la política cambiaria, la política crediticia, en fin, son varias políticas. Y fiscal viene de la palabra fisco, que quiere decir tesoro público. Allí, cuando vemos fisco, ya empezamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con los impuestos. Y allí, pues, ¿qué es lo que nos busca? Pues la definición de política fiscal, que hace alusión a las estrategias que utilizan las autoridades económicas para administrar los recursos del Estado. Allí, pues, ellos, el gobierno central es el que pues, tiene que mirar de qué manera, pues, esos recursos que están allí deben ser administrados de la mejor manera, con el fin de que no se presente lo que comentó acá Jordi Fabián, creo que fue el que intervino, Jordi Fabián, en torno pues, a que no se le están dando el uso adecuado a los recursos, y más bien pues esos dineros que son públicos, que deben ser bien invertidos, se destinan a situaciones distintas para las que realmente deben ser destinadas, y con ellos en la percepción general lo que se ve es que las personas no ven en los impuestos como aquella medida que se pueden tributar o pagar con el fin de que se puedan realizar las obras que tanto se requieren. Acá, pues ya dijimos que las herramientas de política fiscal son los impuestos y el gasto público. Política fiscal expansiva, lo que se hace es incrementar el gasto público y o disminuye los impuestos. Política fiscal contractiva es lo contrario, disminuye el gasto público y o se incrementan lo que son los impuestos. Bueno, la política fiscal, ¿qué mide los tipos de impuestos a aplicar? Pues existen varios tipos de impuestos. Miren lo que son las tasas, lo que son las bases gravables. La política del gasto público define el monto y la compensación de aquellas erogaciones del gobierno. Y allí, pues, estamos mirando lo que es la política fiscal y la contractiva, en el cual, pues, ya conocen que la política fiscal es cuando el gobierno aumenta sus gastos. Los gastos vienen determinados con el gasto público, sin un ingreso equivalente en los ingresos. El ingreso equivalente en los ingresos es sin que se vaya a incrementar lo que son los impuestos. Ya dijimos que los impuestos, en ese momento de política fiscal expansiva, lo que se hace es disminuirlos. Esas son las posturas que existen. Y la política fiscal contractiva, el gobierno disminuye sus gastos allí a través de una disminución del gasto público con un incremento equivalente en sus ingresos. Y esa forma del incremento de los ingresos viene dado en gran medida por los impuestos. Hablando de esa política fiscal. Allí pueden entonces apreciar lo que es la gráfica de una política fiscal expansiva, en el cual pues ustedes conocen lo que es la gráfica de la curva pues que conocían en microeconomía, la demanda, y que la demanda tiene pendiente negativa. Aquí en este mercado, que pues vamos a ver el que lo es el mercado de dinero, que viene dado por la LM, que es la de política monetaria, viene con pendiente positiva, y el mercado de bienes y servicios es la IS, que viene con pendiente negativa, que era lo que era la demanda. El momento en que se hace una política fiscal expansiva, en la parte inferior vamos a encontrar lo que es el nivel de producción. La producción se va a incrementar, pero va a conducir con un incremento en los intereses. Política fiscal expansiva, recuerdan
incremento del gasto público, disminución de los impuestos. Y la política fiscal contractiva lo que se hace es que esa curva que conocían ustedes como la demanda allí en microeconomía es la curva IS, que es la del mercado de bienes y servicios, en lo que se está desplazando hacia la izquierda, pasando de un punto A a un punto B, que va a traer condiciones en las que se va a disminuir lo que es la producción del país, lo que es el Producto Interno Bruto, y esto viene dado en que pues, el gobierno pues, central lo que busca al disminuir el gasto público es que exista pues, un menor dinero circulando en la economía, pues con ello van a traer consecuencias negativas, que hay muchas personas que van a quedar desempleadas porque ya no van a continuar esto trabajando, como la medida que se incrementó el gasto público, pues tuvieron una serie pues, de empleos, aquellas obras pues ya no van a hacerse, sino pues no se van a volver a realizar y por lo tanto la producción va a disminuir y con ello lo que va a generar es una disminución en torno a lo que son los intereses. Allí pues nos muestra desde una época, pues, desde los comienzos o bueno, desde épocas muy remotas, desde tiempos inmemoriales, aparece acá el texto, el impuesto se conoce como un aporte obligatorio proveniente de la riqueza o los ingresos de una persona o de un grupo de personas para el servicio de los poderes públicos. Allí esa es la idea del impuesto que pues, ha surgido no desde ahorita, los impuestos se conocen desde hace mucho tiempo y es pues aquellas personas que lograban obtener un tipo de riqueza tenían que pues, realizar un aporte y allí pues nos muestra la lectura que es un aporte que debe ser obligatorio. Pues aquí en Colombia existen unos tipos de impuestos que son directos, un tipo de impuestos que son indirectos. Muchos de estos impuestos los pagamos y no nos damos cuenta. Uno de ellos es el IVA. Al ir a consumir un bien y que ese bien esté grabado con un 19%, estamos pagando lo que es este impuesto. Allí nos menciona que pues, estos impuestos, para que existan estos impuestos, deben existir pues, lo que son unas tarifas que normalmente viene pues, establecido en un porcentaje y una base gravable, pues entonces van a mirar cuáles son las actividades que se van a grabar. Las altas tarifas pueden reducir la base gravable al estimular el grado de informalidad en la economía. Allí, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Los impuestos deben cobrarse, pero pues en la medida ya en que empiecen a cobrarse mucho el impuesto que sean, empiezan a incrementarse. Pues acá en Colombia, por lo menos las empresas, empiezan a incrementar un poco más de lo que tienen que pagar ahorita, que lo que va a originar, pues ellos van a decidir finalmente no continuar con sus actividades, pues normalmente como las vienen siendo actividades formales, sino decidir más bien pasar a la informalidad, por cuanto en la informalidad ellos no tienen que declarar ingresos y al no declarar ingresos no tendrán que ver, no tendrán que pagar lo que tienen que ver con esos impuestos. Allí hay que tener cierto cuidado porque pues, a medida que se incremente mucho, pues va a originar que se vaya a pasar hacia la informalidad y si se pasa a la informalidad es mucho más complicado el tema de los recaudos en una economía. Continuamos en torno pues, a dos términos, que es el de la elusión y el de la evasión. Se espera que las altas tasas de tributación generen incentivos a la elusión o a la evasión. La elusión se refiere al no pago de las contribuciones de manera legal al aprovechar los vacíos presentes en la ley. Eluden allí lo que es el pago de los impuestos, pues miren cuáles son los vacíos que existen con el tal de empezar a reducir lo que es este pago. Y la evasión se refiere al no pago usando medios ilegales, es decir, quebrantando la ley. En Colombia, pues hay que decir dos cosas. Primero, pues existe una percepción negativa en torno a lo que son el cobro de los impuestos, porque pues entre comillas se percibe que no se ve materializado en las obras o en cubrir las necesidades que requerimos nosotros como colombianos. Pero también es cierto que hay una mayor parte de personas que buscan la manera y pues de acciones no como tan legales y muchos profesionales también se prestan para ello, en los que buscan es a través de una disminución de lo que son los ingresos que deben reportar con el fin de tener que pagar menos impuestos. Y al pagar menos impuestos, pues, lo que va a contribuir es a que pues, no existan los ingresos necesarios para lo que son o la nación o los entes territoriales y de esta manera pues no se van a poder cubrir todas estas necesidades. Pues hay personas o estudios
que mencionan que en lugar de ponerse más bien a incrementar lo que son los impuestos que están, es mejor empezar a trabajar en torno a ver cuáles son aquellos que están o evadiendo o eludiendo esos impuestos con el fin de que pues, los ingresos vayan a incrementarse y con ello pues vayan a poderse satisfacer las necesidades que tienen las personas, que tiene la sociedad. Existen, bueno, acá me equivoqué, puse progresivos y regresivos, era como que la anterior. Los impuestos directos recaen sobre los factores productivos, es decir, las rentas del trabajo y las ganancias. Allí lo viene siendo lo que es el impuesto a la renta. Los que tienen pues dinero pues van a tener que pagar más en torno a ello. Los impuestos, otros tipos de impuestos directos son los que gravan diversas formas de riqueza, como la tierra, los bienes inmuebles y el patrimonio. Allí, pues entonces está el impuesto al patrimonio, los bienes inmuebles está lo que es el impuesto predial y ya hay otros impuestos pues, que existen como el de la plusvalía. Acá en Cúcuta se había trabajado en torno a que iban a empezar a cobrar como que la plusvalía y es aquellas ganancias que se están originando producto pues, de tener como que una actividad como la tierra, algo así parecido, y lo que buscan es, bueno, mirar de acuerdo con esta ganancia que se están obteniendo, pagar este tipo de impuestos, pero pues al fin como que el Consejo Municipal como que logró echar eso para atrás. De todas maneras, acá en Colombia existe un estatuto tributario nacional y lo que son los municipios o los departamentos, ellos ajustan este estatuto, miran de esa serie de impuestos que están allí, cuáles son los que ellos van a cobrar. Y el consejo, a través del municipio, son los que empiezan a estudiar ello. Acá en Cúcuta, por lo menos el más conocido es el impuesto de industria y comercio, y el consejo se reúne, y en ese impuesto de industria y comercio, lo que van a originar es aquellos establecimientos de comercio o aquellas personas que estén ejerciendo una actividad comercial sin tener establecimiento de comercio. Llega, compra o venta de algún bien o de servicio. Y tienen, ellos tienen que tener desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre una serie de ingresos. Allí no es de ganancias, sino es de ingresos. Todo lo que usted logró vender. Si vendió 1.000 pesos el 1 de enero y vendió 100.000 pesos el 31 de diciembre, y durante todo el año pues hubo ventas que fueron un poco más altas o un poco más bajas, todo lo que vendieron durante el año es lo que tienen que llegar y reportarlo allí. Un ejemplo, vendieron 10 millones, vendieron 15, vendieron 20, vendieron 50. En ese sentido es difícil para la mayoría pues, de las personas naturales porque ellos hacen es una declaración de lo que ellos vendieron y como no están obligados a facturar como tal, es difícil empezar a determinar si efectivamente cuáles fueron los ingresos que tuvieron por ventas durante el año, no por ganancias. Por ello, pues este tipo de personas se les pide, esos establecimientos se les pide que tengan un libro diario en los que tienen que empezar a apuntar todo lo que son sus ingresos y todo lo que son sus egresos y al final del año, pues determinar cuáles fueron sus ingresos y de acuerdo con ello y según la tarifa que venga de acuerdo a la actividad comercial que estén desarrollando. Eso viene con unos códigos que ya son unificados, lo que son los códigos, el CIU, que son códigos internacionales, ya como que la alcaldía logró establecerlos, estandarizarlos. De acuerdo con ello, pues van a cobrar una tarifa. Y lo que hacen es, pues a medida que tuvo mejores ingresos, pues el aporte a este impuesto de industria y comercio es mayor y pues el municipio va a tener un mayor recaudo en este tema. El otro pues tema ya viene siendo el del predial, que es de orden municipal, pero ya allí depende de acuerdo con el avalúo catastral, y ese avalúo lo da el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Bueno, lo está dando el Agustín Codaxi, ahorita pues parece que hay un cambio en los que pues van a entrar a determinar ahí el municipio cuánto es que debe ser el valor de los inmuebles, y allí pues hay que ver porque pues hay épocas en las que por lo menos acá en Cúcuta veíamos que los inmuebles tenían un valor y durante un cierto tiempo pues no se veía ese incremento, pero a raíz de esas obras que se hicieron desde el 2004, como son los centros comerciales y los puentes, los inmuebles empezaron a incrementarse y al incrementarse el precio, el impuesto predial también tiene que realizar un aporte mayor por cuanto pues, el valor catastral del inmueble se tuvo que ver incrementado también. Allí entonces vamos
a continuar aquí con lo que son aquellos impuestos directos. Los impuestos indirectos son los que gravan las transacciones de bienes y servicios como los impuestos al consumo. Allí empieza el impuesto a la gasolina, a las bebidas alcohólicas, al tabaco. Es un impuesto indirecto por cuanto no todo lo vamos a pagar. El que lo va a pagar, pues bueno, pues cuando vamos a realizar, a tanquear el vehículo, ya sea la motocicleta o el automotor, allí pues pagamos lo que es el valor del galón, 6.500 algo acá en Cúcuta con el precio de la gasolina subsidiada, u 8.500 cuando ya es precio de gasolina nacional. Esta estación de servicio tiene que pagar un impuesto. Bueno, no uno, las estaciones de servicio pagan muchos impuestos. Y dentro de ellos, pues vamos a mirar qué es el impuesto a la gasolina, quiénes son los que lo van generando, o en qué hecho se genera el momento en que cada persona vaya con su vehículo o con su automotor allí, pues al pagar, de acuerdo a lo que se consuma, allí va a generarse ese impuesto, pero como todos no tienen ni vehículo, ni todos tanquean pues todos los días, sino es la medida que lo requieran, es un impuesto indirecto, porque recae simplemente sobre aquellos que los tienen. Sobre las bebidas alcohólicas, también, cada vez que se toman un producto alcohólico, llámese una cerveza, llámese un aguardiente, ron, whisky o cualquier otra bebida, cerveza, allí tienen un impuesto. No todos consumen, en la medida que el consumo pues crezca, pues va a crecer lo que es el recaudo por este tipo de impuestos, por lo tanto es indirecto. Es decir, aquellos que no consumen alguna bebida alcohólica no tendrán que pagarlo. Por ello, es un impuesto indirecto. Y también lo que tiene que ver con el tabaco, los cigarrillos, ellos también generan, ponen las cajetillas, pues bueno, de modo de prevención, pero pues hay personas que consumen bastante lo que es ese tipo de bienes y pues cada quien es responsable pues de su salud y pues en la medida en que pues haya mayor consumo, pues también van a verse beneficiados lo que son las arcas, es un impuesto de tipo departamentales. Los impuestos a las ventas graban ventas finales de bienes y servicios. El impuesto a la venta va dado con el IVA. Vamos y compramos un bien que esté grabado con el IVA. En ese momento estamos contribuyendo con ese impuesto a las ventas, que pues lo recauda es el establecimiento de comercio o la empresa y ellos tienen que llegar y reportarlo posteriormente a lo que es en la DIAN. Es un impuesto indirecto porque si compramos no estaremos pagando este tipo de impuestos. Y el impuesto a las importaciones, que se conocen como los aranceles, allí también se graban pues aquellas actividades que pues, hacen compras en el extranjero. Allí con ello, pues al ingresar al país tienen que pagar unos impuestos que se conocen como arancel. No realizo importaciones, por lo tanto no estoy pagando este tipo de impuestos. Por lo tanto, perdón la redundancia, es un impuesto de tipo indirecto. Los impuestos son progresivos cuando recaen proporcionalmente más en las personas de mayor capacidad económica, como el ejemplo del impuesto a la renta, el impuesto a la gasolina o al impuesto a los bienes de lujo. Aquí más que todo vendría siendo el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio, pues aquellas personas que pues tengan mayor dinero van a tener que pagar, contribuir con este impuesto. El impuesto al patrimonio también a aquellos que tengan unos ingresos que sean superiores a los que, bueno, los que vengan establecidos allí en la norma, son los que verán, tendrán que pagar ese impuesto, pero aquellas personas que estén devengando un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, no tendrán que pagar este tipo de impuestos. Por allí, en la lectura también logré observar que en Colombia estaba en el orden cuando sobrepasaban los 4 millones de pesos. Por lo tanto, si se tienen recaudos o se tienen ingresos inferiores a 4 millones de pesos, debo mirar muy bien lo que es la norma para establecer cuánto es el monto, pero sí, pues se establece que viene siendo por un monto similar a este precio. Entonces, los que tengan más de 4 millones de pesos tendrán que contribuir. Aquellos que tengan menos de 4 millones no contribuyen y allí se llaman que son unos impuestos progresivos porque van dados a aquellas personas que tengan un mejor nivel de ingresos. Y los impuestos son regresivos cuando ocurre totalmente lo contrario. Cuando recaen, tienden a recaer más que proporcionalmente sobre los sectores de menores ingresos y allí pues nos mencionan que los impuestos indirectos tienden a ser más regresivos. Y dentro de los impuestos indirectos pues vimos que uno de ellos es el impuesto al consumo, vimos que es el impuesto a la venta, lo que es el IVA, ellos impuestos intentan ser más regresivos. Y si observamos acá en Colombia, pues lo que es el IVA ha venido incrementándose.
El actual está en el 19%, anteriormente para el general, o sea, hay unos productos que pueden tener un valor distinto, hay otros que están en el orden del 16% y antes de ese orden del 16 hubo un valor inferior que lo han ido incrementando en la medida en que se buscan una mayor tributación, pero es un impuesto más regresivo por cuanto le están quitando pues, a las personas. Pues acá dicen que regresivos porque no es lo mismo, o sea, está pagando lo mismo una persona que sea de estrato 1 o estrato 0 por ir a comprar un bien que esté grabado, que aquel que sea un estrato 5 o 6 está pagando totalmente lo mismo, no hay un diferencial en ello, están consumiendo y van pagando lo mismo, entonces para aquel que tiene mejores ingresos pues no se va a ver afectado tanto que aquel que no tiene unos ingresos tan altos, unos ingresos mínimos, y allí por ello, por ese sentido, se dice que es un impuesto regresivo. Aquí ya vienen siendo pues cifras de Colombia de cómo es que está determinado lo que son los ingresos. El GNC es el Gobierno Nacional Central y vienen pues varios, la composición de los ingresos tributarios. Y ahí vemos que el mayor número está en lo que tiene que ver con el nivel de renta, pero acá logro ver el 6,5, los aranceles están con el 0,4, el IVA interno 3,9, pues acá viene la gasolina el 0,2, un IVA externo, un consumo y unas transacciones financieras, y como tal, pues eso es la composición de los ingresos que está teniendo el Gobierno Nacional Central. No se alcanza a ver de pronto la imagen, quizás vamos a maximizarla un poco allí, para que se logre. De todas maneras, yo le lograré compartir a ustedes lo que es esta presentación. Hagámoslo allí para que se logre observar lo que es esta composición de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central. Eso es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahorita vamos a comparar el recaudo del Gobierno Central según el tipo de impuesto y vienen porcentajes del Producto Interno Bruto con cifras del año 2017. Esta es una cifra del OCDE y vamos a observar lo siguiente. Vamos a hacer comparativos de Colombia con otros países, cómo nos estamos comportando o cómo va a ser el recaudo, qué es lo que están realizando hasta el momento. ¿Ok? Ahí logran observar que existen unos impuestos indirectos que son los que están marcados con la parte roja. Un impuesto de patrimonio, aquellos que están pues en tonalidad gris, unos impuestos directos que son los que están en la negrilla negra, y existen otros impuestos que son los amarillos que están acá. Aquí podemos apreciar dónde se encuentra Colombia, y Colombia, según esta gráfica, podemos percibir que pues existe entre los impuestos directos y entre los impuestos indirectos unos cobros que vienen siendo similares, muy parecidos, pero si logramos comparar otros países como Bolivia. Bolivia podemos observar que pues es mucho más lo que ellos están cobrando en impuestos indirectos que en impuestos directos. Igual sucede con los países que son miembros de la OECD. ¿Listo? Y ahí pueden entonces empezar ustedes a comparar cuál es el nivel de los ingresos que van obteniendo el país. Continuemos con la siguiente imagen y acá vamos mirando, es una gráfica, pero es de acuerdo al impuesto a la renta según su composición. La casilla negra es los impuestos que están pagando las personas. En la casilla roja son los impuestos que están pagando las empresas, y en esta casilla gris viene siendo lo de otros. ¿Quién paga el impuesto de renta? ¿Las empresas o las personas? Y según pues esta gráfica, se está apreciando que acá en Colombia ese impuesto lo están pagando más son las personas que las personas no están pagando mucho, son más las empresas que están pagando este impuesto que las personas. Podemos comparar con otros países y vemos por lo menos la OECD es totalmente lo contrario, en el que son las personas las que están pagando mucho más de este tipo de impuestos de renta y no lo que tiene que ver las empresas. Allí, por lo menos, pues según la literatura o según estos otros economistas, pues, lo que dicen es que estamos como fallando un poco en ello. Pues hay que mirar de qué manera las personas empiezan como que a contribuir de una mejor manera para con ello pues tener un mejor nivel de desarrollo, pero es que existen unas diferencias. No podemos comparar a Colombia con un país quizás europeo o con otros países que se encuentran en situaciones distintas a las nosotros.
porque pues, para pagar este tipo de impuestos se requiere que un ingreso mensual igual o superior a los 4 millones de pesos. Y acá en Colombia son muy pocas las personas o un grupo pequeño de personas, o bueno, o sea, que estén obteniendo esos ingresos mensuales. También, pues hay otros países de América Latina que están grabando por debajo de estos 4 millones de pesos. Allí sí empiezan a hacer esa disminución en Colombia. Eh, Aquellas personas que, pues si lo lograsen hacer, si dijeran, bueno, vamos a hacer a través de 3 millones de pesos o 2 millones y medio, ahí sí van a ser mucho más personas las que tendrán que empezar a contribuir y pues es algo que pues va a pesar en lo que tiene que ver en el bolsillo de cada uno de los individuos porque tendrán que destinar unos ingresos para pagar unos impuestos que no van a poder destinar hacia el consumo de bienes y servicios que requieran para su sustento. También nos dicen que el nivel de informalidad. Muchas personas naturales no declaran sus ingresos y pues al no declarar sus ingresos están en la formalidad. Pues acá en Colombia pues vemos que el factor de informalidad y acá en la ciudad de Cúcuta viene siendo muy alto. Y pues está alto porque pues primero podrá existir lo que es una deficiencia en lo que tiene que ser con las fuentes de empleo. Y pues por ende pues habrán muchos que tendrán que destinar a realizar una actividad de tipo informal con el fin de también de obtener unos ingresos. Pero también una parte importante del sector informal pues tienen ingresos superiores a esos 4 millones de pesos y pues no, prefieren estar en la informalidad con el fin de no contribuir. Allí como no les están, de pronto pues la DIAN es la que se tiene que encargar y pues a través de también otras instituciones, de pronto si están realizando algún tipo de aporte a seguridad social, allí entonces empezarán como que a ser vigilados y quizás ser llamados por la Unidad General de Parafiscales, ¿sí? La UGPPP, de pensiones y parafiscales, es la que empezarán a mirar, pero bueno, si usted está aquí diciendo que está realizando aportes a pensión por, no sé, unos tantos salarios mínimos, ¿por qué no está realizando estos aportes? Allí empiezan como que esas secretarías de Hacienda, departamental, municipal, o empezar a vigilar con el fin de ver a aquellos que están evadiendo este tipo de impuestos, que no están contribuyendo, porque al ser informal, al no estar declarando renta, pueden decir mis ingresos son de tanto y pues tendrán que empezar las otras entidades a vigilar efectivamente para ver si realmente son ellos o es que están declarando unos ingresos inferiores con el fin de no tener que verse abocados a pagar un impuesto mayor. Allí entonces por ello pues nos dicen pues esta parte que más nos dice y que los ingresos de las personas naturales en Colombia son menores comparados con los países de la OCDE. Pues no va a ser el mismo ingreso que estamos obteniendo acá en Colombia, pues el salario mínimo comparado acá con otros países de Sudamérica es bastante bajo. Pues bueno, el más bajo es el de Venezuela, pero Colombia sí ocupa una posición del tercero o cuarto salario mínimo más bajo de acá de Sudamérica y pues no ha sido pues posible llegar y subirlo pues a unos niveles más altos. Pues, siempre existen unos intereses de los gremios, de las empresas, que pues al tener que pagar estos impuestos, perdón, estos salarios, a incrementarlo, pues van a dejar de obtener unas ganancias. Y pues allí ha tenido como la venia también del gobierno y también en el sentido en que se incrementa, pues puede surgir la posibilidad en que se incrementa ese salario mínimo, muchas personas pues van a tener mejores ingresos y con tanto van a incrementarse lo que es el consumo, la demanda y eso tendería a que se presenten niveles inflacionarios. Y allí pues lo que sucede también es que no se llega a presentar estos fenómenos en los que empiezan a incrementarse los precios y pues las personas también tengan que pues pagar un poco más por recibir estos bienes y servicios. Continuamos con la siguiente gráfica y ese ya viene siendo la composición de los ingresos de las entidades territoriales. Y cuando hablamos de entidades territoriales tenemos que hablar que son los departamentos. El departamento está pues administrado por el gobernador y coadministrado por los diputados. En Norte de Santander son 13 diputados. Y los municipios, existen 40 municipios, cada municipio tiene un alcalde y cada alcaldía
tiene también un consejo, el cual está coadministrando, mirando cuáles son las decisiones en aras de pues, empezar a mejorar lo que son las situaciones de estos municipios. Los departamentos y los municipios tienen una serie de impuestos, como ya lo he venido mencionando, pero pues aquí con las cifras del 2018 vemos que existe el segmento gris, es el que tiene que ver con las regalías, el segmento rojo es el que tiene que ver con los impuestos territoriales, y el segmento negro es el del Sistema General de Participaciones. Vemos que en el segmento general de participaciones, en esta parte del negro, el gobierno nacional, el gobierno central gira en promedio, o sea, en promedio a lo que son los departamentos, a los que son los municipios, está girando el 38%. Entonces, de los ingresos que tienen estas entidades territoriales, el 38% son girados por el gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones. El 33% viene dado por los impuestos territoriales, es decir, los impuestos que cobran los departamentos, lo que es el tabaco, lo que es el cigarrillo, lo que es el degüello de ganado mayor, esos son impuestos departamentales. Los municipales, impuesto predial, impuesto de industria y comercio, ahí viene dentro del impuesto de industria y comercio viene la sobretasa bomberil, viene también lo que son los avisos y tableros, allí viene incorporado dentro de la industria y comercio. Entonces, todo estos son impuestos de orden municipal, todos estos son ingresos que van obteniendo, y el total del 100% de los ingresos que van obteniendo acá en Colombia viene dado por el 33% como impuestos territoriales, y el 29% viene dado por las regalías que por mandato constitucional son de propiedad de los gobiernos territoriales. Allí se presentó un ajuste por cuanto antes del año 2011, los departamentos o municipios que recibían mayores dinero producto de esas regalías son aquellos en los cuales se estaban realizando esas actividades del petróleo, del carbón, que estaban pues excavando, estaban realizando ese tipo de actividades, y eran los que se estaban llevando en su mayoría lo que eran esos ingresos, pero también se lograba percibir que al llevarse esos ingresos tampoco se estaba viendo la contribución en lo que es el mejoramiento de las obras para lo que son sus municipios o lo que es en esa parte de los departamentos. Aquí pues tenemos un ejemplo, lo que pues es Tibú. Tibú, pues allá pues en su momento también estaba el petróleo, no sé si todavía estén allí haciéndolo, si lo están haciendo de pronto se hará muy poco. ¿Y cómo se encuentra Tibú? Están en estos momentos en discusión porque pues, no tienen pues, la vía idónea. Desde hace tiempo se estaba con la idea de que la construyen la vía Cúcuta, Tibú, Convención, La Mata, que salga, La Mata es allí en el Cesar, sobre la vía principal que va hacia la costa, de la costa hacia Bucaramanga y el centro del país. De allí, y no se ha avanzado en ello. Por ello, hubo un ajuste, y después del año 2011 empezaron a definir que no fuera centralizado como tal esos aportes de las regalías solo a aquellos municipios o departamentos donde se están realizando esas actividades de extracción de petróleo y todo lo demás, sino también ser distribuido en todos los demás departamentos y municipios del país, por cuanto pues habían otros municipios que no recibían un solo peso y pues también lo requerían para poder satisfacer pues unas necesidades, y aquellos que estaban recibiendo pues no se veían las obras, es para que el polo de desarrollo fuera mucho mayor y no se lograba percibir. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en ese sentido van como que a cambiar, pero entonces está en la siguiente parte, el tema de las regalías. Ya vamos a mirar el siguiente renglón. Este es la designación de regalías antes, bueno, es hasta después de la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Regalías, y se vienen pues una serie de distribuciones. En las distribuciones pues se encuentran para municipios ribereños y zonas del Canal del Dique, para la asignación del proceso de paz, para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues un aporte importante que lograron realizar, para el Fondo de Compensación Regional, para el Fondo de Desarrollo Regional. Es que empezaron a crearse unos fondos con el fin pues que estos fondos fueran a redireccionar muy bien unos recursos, se fueran a canalizar para pues que también tener como un desarrollo como tal. Pues por lo menos es importante lo que es la parte de la ciencia y tecnología, que se verán beneficiados también
lo que es en las universidades y todos los que tienen que ver con ese, se dediquen a ese sector de cimiento. Se creó también unos fondos, unos ahorros, unos fondos que le permitieron ahorrar, y uno de ellos es el FAE, que es el Fondo del Ahorro y Estabilización. Y ellos, entonces, a través de unas cuentas que pues, están ubicadas en el exterior, permitió empezar a tener ahorrar cerca de 3.700 millones de dólares. Y existe el FONPEP, que es el ahorro para las futuras pensiones de los entes territoriales. Allí, pues debido pues, a esos ahorros que se lograron tener, pues en su momento no estaban estas cuentas de ahorros, se lograron, se logran canalizar ahorita con lo que es la pandemia para poder esto, pues, ser destinados en ello, por cuanto si no existiera ese ahorro, pues la situación fuera un poco más complicada. Y allí con ello, pues entonces estaría pues finiquitando lo que viene siendo con esta presentación, creo que es la última. Voy a entonces a dejar aquí de presentar y pues dejar entonces como resumen. Bueno, es el gasto público, pues bueno, estamos hablando de, pues bien, es importante, ya vemos que pues tiene que ver con el tema de los impuestos, con el tema, pues bueno, el gasto público también en esa política fiscal. Y pues los impuestos serán importantes, pero pues también queremos como colombianos que esa destinación que se le hagan sea la mejor. Pues si vemos que pues estamos pagando cada día más impuestos y vemos que eso no soluciona, pues las personas preferirán más bien seguirse como hacia la informalidad de algunos y empezar como que dedicarse de lo que es para el no pago de estos impuestos. No sé, alguna intervención por parte de ustedes que quieran pues, realizar. A ver, ven, Melkin, María Angélica Díaz, Nicolás Pacheco, Eileen, Jordi Fabián. ¿O ya quieren hablar del previo entonces? El previo, profe. Ya, bueno, el previo, ¿cuántas clases vimos? 3 clases, que fue lo de política monetaria, el informe de política monetaria y lo que es esta de política fiscal. Creo que son 3 clases. Sí, profe. Ya, mire, pero mire, vamos, mire, el previo va a ser sencillo. Ustedes tuvieron la posibilidad de ver política monetaria. Y pues hoy, en torno a la política fiscal. Política monetaria, Banco de la República. Política fiscal, Gobierno Central. Política monetaria, tienen 3 instrumentos. Lo que es el encaje bancario, operaciones de mercado abierto y lo que son la tasa de interés. El Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Los bancos comerciales le prestan dinero a las personas o a las empresas. Cuando se presentan situaciones como las actuales, el Banco de la República tiene que empezar a mirar de qué manera va a haber más dinero circulando en la economía. Y eso se hace a través de políticas monetarias expansionistas. Allí que lo que hace el Banco de la República disminuye la tasa de interés. Estamos viendo que la tasa de interés ha venido disminuyendo. Ahorita está en el 1,75. Si ustedes se ponen a revisar atrás, pues antes del 1,75 estuvo como que en el 2,25 y antes estuvo en el 2,50, 2,75, 3,25, 4,25. Profe, Sí. profe, disculpe interrumpirlo, nosotros no vimos política monetaria, lo que vimos fue las instituciones que conforman el Estado. Pero no logramos ver esto, el informe de política monetaria, perdón, economía colombiana, estoy confundiendo. Ok, listo, qué pena. No lograron entonces apreciar lo que política monetaria. Estaba confundiéndolo entonces con la clase de macroeconomía. Pero bueno, están las instituciones del Estado. Allí pues existen lo que es la descentralización, lo que es la centralización, lo que es la desconcentración. Vemos entonces ese trabajo que lograron apreciar. Pues ellos existen varias entidades acá en Colombia, entonces tuvieron la posibilidad de por qué existe la descentralización. En últimas, ¿con qué? Pues que no una persona o una empresa que está en Bogotá le es difícil controlar todo a nivel del país. Y por lo tanto, pues en los entes territoriales empiezan como que a descentralizarse para que ellos empiecen a cubrir lo que son las necesidades o a cubrir esos sectores en cada uno de sus departamentos
o en cada uno de los municipios. Vemos entidades centralizadas en Norte de Santander, vemos entidades descentralizadas en Cúcuta, lo que es por lo menos InSalud. InSalud es descentralizado, es una empresa social del Estado que cumple los labores de prestar servicios de salud en la ciudad de Cúcuta. A través del departamento, ¿quién está? Pues está el Hospital Erasmo Meos, que es de orden departamental. En la Universidad Francisco Pablo de Santander, pues, es de orden departamental, allí vendría siendo como descentralizado también, o sea, hay que mirar cómo es que se ha conformado el régimen de la universidad. No es no es una universidad que esté dependiendo por lo menos de una universidad de Bogotá, es totalmente autónoma. Existe lo que es la desconcentración, pues allí es la misma empresa que está a nivel nacional, pero tienen una serie de directivos que es a nivel regional. Vemos lo que es la Policía Nacional, lo que es el Instituto de Bienestar Familiar, lo que es el SENA, allí vemos lo que es la desconcentración. Y vemos lo que es la delegación, pues una persona se le dan funciones a otra para que en nombre de él pues vaya a realizar unas actividades, por lo menos pueden ser los ministros de ramo, que no pueden estar, o el presidente de la República, o el gobernador, que no puede estar en 2 o 3 sitios al tiempo, y lo delegan sus funciones pues a un funcionario, a alguien de su confianza que esté dentro de su equipo de trabajo, para que vaya y lo reemplace cumpliendo con unas funciones como si fueran las de él, pero pues tienen que ser esas funciones muy precisas a través de un acto administrativo, simplemente cumplirá las funciones de acuerdo a las fechas en que vengan establecidas allí. Si le dicen por un día, por 2 días, por 3 días, al tercer día ya automáticamente el titular del cargo llegará y seguirá cumpliendo sus funciones. Y las responsabilidades allí no serán del titular del cargo, sino de aquella persona que le encomendaron dicha misión. ¿Ok? Allí, y lo de hoy, bueno, la política, lograron ver la política fiscal, que le toca pues a cargo del gobierno central, que existen unas entidades descentralizadas, que pues también, bueno, existen las entidades territoriales, que a través del cobro de los impuestos, lo que se busca es satisfacer las necesidades, pues tienen que cubrir los gastos, entonces hay momentos en que el gasto público tendrá que incrementarse, hay momentos en que tendrá que disminuirse, hay momentos en que tendrán que incrementarse impuestos, hay momentos en que esos impuestos tendrán que disminuirse, de acuerdo a las situaciones que se estén presentando. Creeré, preguntas esta vez si van a hacer preguntas de pronto de selección múltiple, o de pronto por lo menos alguna pregunta tipo caso, por allí que podría surgir, pero pues a ver, jóvenes, a ver, es para dentro de 8 días, ¿cierto? A ver. Ay, están callados, muchachos, están callados, y eso no sé por qué. De selección múltiple. ¿Cómo? De selección múltiple. Sí, ahí van a salir, o sea, déjeme que en esta oportunidad sí van a salir allí, no, el primero sí fue un poco, pues un poquito más complicado, pero ahorita ya, pues no, de todas maneras tiene que tener un nivel de complejidad, y yo considero que, pues, el nivel de aprendizaje, o para contestar, si el que ha estudiado y el que conoce, independientemente cuál sea el tipo de pregunta que se le hagan, la podrá contestar. Pero pues sí, procuraré en esta ocasión sí tener preguntas de selección múltiple. No sé cuántas, probablemente sean 10 preguntas, dependiendo si hay varias preguntas, si son más de 10, si son más preguntas de selección múltiple, podría entonces incrementarse 16 preguntas. Si son menos y un poquito más casuística, podría ser 10 preguntas. Sí. Pero entonces ya eso sería para la próxima clase, y se irá a hacer también acá por el Prats, para que ustedes tengan allí, pues ingresen a la hora y tienen de 2 a 4 de la tarde para que puedan desarrollar su proyecto. ¿Listo, jóvenes? Hoy entonces, por ahora voy a terminar esta grabación y entonces continuamos hablando allí. Uf.